Así es, entramos de lleno a la entrevista de hoy acá en Telediario Al Amanecer y hablaremos sobre la violencia que impacta en Guatemala, pero sobre todo, qué es lo que podemos hacer como familia, como sociedad, para evitar este tipo de acciones negativas que sin lugar a dudas vienen a afectar a la niñez en Guatemala. Tenemos con nosotros a Mónica Ramírez, ella es gerente de compromiso cristiano de World Vision y definitivamente están lanzando una campaña muy especial y es que se llama Si a ti te duele, a mí me mueve. Y esto es para hacer conciencia en los padres de familia, en los líderes comunitarios, sobre que debemos de unirnos y tomar esa corresponsabilidad para disminuir esos índices de violencia infantil. Bienvenida, qué gusto tenerla por acá. Gracias, Dianita. Para mí también es un verdadero honor y un verdadero gusto estar con ustedes y esta honorable teleaudiencia. Y tal como tú lo expresas, estamos promoviendo la campaña de ayuno solidario, que lo que promueve es, en primer lugar, hacer una denuncia y decir que realmente la violencia que viven los niños y las niñas, principalmente en sus casas, violencias que viven en las escuelas, en su comunidad, no debemos tomarlo como normal. Bueno, esta campaña lleva de fondo tocar los corazones, la sensibilidad de, ya lo dijimos, los líderes comunitarios, los padres de familia, unirnos en un ayuno solidario, pero hacer conciencia de que la violencia empieza en el círculo del hogar, quizá con pequeñas faltas de respeto de papá a mamá, y esto genera patrones de crianza que los niños después van a replicar. Se dice que un niño que ha sido víctima de violencia va a ser un violentador en el futuro. Así es, de hecho, nuestros patronos de crianza son basados en un trato deshumanizante, muchas veces abusivo, en donde no hay diálogo, donde no hay respeto, donde no se vela por la dignidad y la identidad de los niños y las niñas. Entonces, este es un proceso de reflexión en donde nosotros estamos viendo lo que ya ha sido incluso aprobado en otros países, como es la ley que establece el derecho a la disciplina sin castigo físico ni trato humillante. Es decir, ya 9 países en América Latina han aprobado esta ley. La última fue en el mes de diciembre Perú, el año pasado también fue Nicaragua que lo aprobó, en donde se establecen sí es necesario corregir y disciplinar a nuestros hijos, pero utilizando alternativas que no utilicen el castigo físico ni el trato humillante. Es decir, ¿qué otras alternativas tenemos? Los niños requieren tener límites y expectativas, tener normas claras, pero también las consecuencias por transgredir esas normas, y lo tienen que tener en claridad. Entonces, nuestro trabajo es de sensibilización al respecto y tenemos también un programa formativo que ayuda a los padres a identificar cuáles son esas alternativas de crianza basada en los valores del reino de Dios, porque somos una organización cristiana que da maneras diferentes a través del diálogo, la mentoría, a través de las oportunidades que le demos principalmente a las niñas. Bueno, ustedes mencionan crianza con ternura, es uno de los lemas que va acompañando toda la información que hacen llegar a través de este ayuno solidario. Si a ti te duele, a mí me mueve. Hay un refrán o una frase muy popular, principalmente también en las áreas rurales, y que escuchábamos mucho que los abuelitos decían, en una mano el pan y en la otra el chicote. Esto quería decir de que había que educar, pero también tener mucho amor y protección hacia los niños. Sabemos de que ustedes tienen un área operativa fuerte en la provincia, en las áreas rurales, en otros departamentos del país. ¿Cómo se rompe este esquema, este paradigma, si ustedes como organización vienen con esta idea de sensibilizar? Sin embargo, el rasgo cultural va encadenando este tipo de acciones. Claro, romper con los patrones culturales es de hecho una de las cosas más difíciles, pero no imposibles. Creo que siempre tenemos que visualizar la esperanza pese a la violencia que están viviendo los niños. Lo que nos mueve es que sí tenemos esperanza para romper esos patrones culturales a los cuales tú te estás refiriendo. Tenemos un programa que tú ya lo has mencionado, Crianza con Ternura,
Es un programa de formación, funciona como una escuela de padres. Ya tenemos 12 años de estarlo implementando en Guatemala. Y esto es una cosa que nosotros celebramos porque comenzó como un pequeño proyecto aquí en Guatemala que ya tiene alrededor de unos 30,000 papás, mamás que han sido formadas en un proceso de más o menos de 20 a 40 sesiones de trabajo, y esto ha trascendido. O sea, la crianza con ternura ya está presente en 14 países de América Latina, nació aquí en Guatemala, pero ha trascendido al proyectito que nosotros tenemos. La crianza con ternura ha impulsado a gente a promover incluso este tipo de leyes, como las que te mencionaba anteriormente, ¿verdad? Es un proceso de formación en donde los papás pueden ir viendo cuáles son esas alternativas diferentes, pueden ir viendo que el modelaje es esencial para transformar la vida de los niños, que no solamente es lo que se dice, sino la forma en que la persona vive. Utiliza la plataforma del diálogo, de la conversación para corregir, es saber entender que desde el respeto a la dignidad del otro, principalmente de los hijos, es que se logran las mejores cosas. Y tenemos testimonios de vida increíbles, ¿verdad? Un papá nos contaba, por ejemplo, que sus hijos le tenían miedo, pero que ahora, después de recibir el programa de formación, sus hijos lo esperan con mucha alegría, casi lo botan cuando él llega, y también lo esperan con una pelota. Bueno, y eso es lo más importante, de que realmente este tipo de acciones y campañas vienen a cambiar la realidad que están viviendo las familias guatemaltecas. Entremos de lleno a comentar cuál es la mecánica de la campaña Si a ti te duele, a mí me mueve. Hablamos de un ayuno solidario, tenemos entendido que inició el 20 de febrero. El 10 de febrero. 10 de febrero, perdón, el 10 de febrero inicia y va a terminar en marzo. El 20 de marzo. El 20 de marzo, tenía un poco cambiadas las fechas. Sí. ¿Cuál es la mecánica? ¿Cómo poder participar? Porque no necesariamente, aunque no estén en contacto con World Vision, pueden unirse en oración y hacer este ayuno en familia. ¿En qué consiste esto? De hecho, incluye diversas formas de movilización. Estamos en 30 municipios y a nivel municipal estamos teniendo caminatas, formas de expresión desde los mismos muchachos, donde están pidiendo que ya no se visualice la violencia como algo normal. Que no seamos indiferentes a los patrones culturales que utilizan a la violencia como una forma no solamente que destruye nuestra identidad como pueblo guatemalteca, ¿verdad? Sino que más bien vean esas otras alternativas. Los muchachos hacen caminatas delante de los tomadores de decisión, están planteando este tema delante de las personas que toman las decisiones para que ellos a nivel municipal también fortalezcan las oficinas municipales de protección donde existen estas oficinas, que se invierte en la niñez, no solamente en obra gris, sino que en todos los temas que van a provocar, van a impulsar el bienestar sostenido de los niños, que de hecho a eso vamos, ¿verdad?, con los objetivos de desarrollo del milenio. Bueno, se inicia el 10 de febrero. Exacto. ¿Qué día es el día del ayuno o si se hace por jornadas? ¿Cómo es la situación? Es el 20 de marzo, después de este proceso de reflexión, donde la gente les invitamos a que busquen en las páginas oficiales donde pueden encontrar información sobre la violencia de los niños, por ejemplo, la página de UNICEF, los informes de la Procuraduría de Derechos Humanos. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado también tiene informes sobre los derechos de la niñez, que busquen esa información en revistas, en periódicos, y que conozcan cuál es esa situación que está doliendo a los niños. Situaciones bien concretas, como que en Guatemala, el día más violento en Guatemala es el día domingo, que los días más violentos para los niños en Guatemala son, por ejemplo, los meses de abril, mayo y junio, que son los meses más calurosos. Eso nos sorprende, ¿verdad? Pero nos tiene que decir algo, que tenemos que buscar alternativas para las familias, precisamente también para
bajar los índices de violencia que los niños viven. Guatemala es el tercer país más violento, donde más homicidios se cometen hacia los niños y a las niñas. Yo creo que eso tiene que movernos. Por eso es que si a ti te duele, a mí me mueve. Ese es el eslogan, de hecho, ¿verdad? Después de ese proceso de investigación, los muchachos buscan alguna alternativa a través de cines, foros, diálogos, y por último, el 20 de marzo, lo que se hace son 12 horas de ayuno, en donde es una señal de denuncia precisamente a la violencia que viven los niños, la vejación que viven muchas veces en sus mismas casas, la explotación, la negligencia, el descuido que viven los niños y las niñas en sus propias casas. Y finalmente, en ese proceso, pues dejan toda forma de entretenimiento como señal de denuncia, pueden dejar los alimentos, que es el ayuno que en la mayoría de nosotros conocemos. La inanición de alimentos. Y la oración, la intercesión como forma de conversión, como forma de denuncia también. Ok, para recapitular, porque ya el tiempo se nos ha agotado, el 10 de febrero inicia con un momento de reflexión, es decir, buscar información, estadísticas que nos hagan hacer conciencia de lo que realmente está pasando, de empoderarnos de esa problemática, y el 20 de marzo podríamos iniciar el ayuno con la familia a partir de las 7 de la mañana para cumplir 7 de la noche, que son 12 horas de ayuno, puede ser de inhibirse de actividades recreativas, claro, de alimentos, es otra de las modalidades que ustedes están proponiendo en este ayuno. 30 segundos para que usted se pueda despedir de la población guatemalteca que sin lugar a dudas se va a unir a esta iniciativa en una cadena de oración. Creemos que el mayor reto y desafío lo tenemos desde la casa, desde nuestros mismos patrones de crianza, desde la forma de relacionarnos. Nosotros de manera personal podemos hacer la diferencia y yo creo que es llevar la cultura de la no violencia a nuestras relaciones. La ternura debe transformar todas nuestras relaciones. Debemos de basarnos en el respeto, en el diálogo, en el trato cotidiano, en el tráfico, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que son algunos de los desafíos que tenemos nosotros los guatemaltecos. Nosotros podemos hacer la diferencia y nos llena de emoción el saber que hay esperanza de que la situación de violencia que vive Guatemala puede cambiar, pero nosotros de manera personal somos clave para que eso se pueda dar. Bueno, les agradecemos gracias. Muchísimo a ustedes por la participación, por ese llamado a la paz familiar, a la no violencia intrafamiliar, a proteger a nuestros niños y niñas con amor, a educar con una crianza con ternura. Mónica Ramírez, gerente de compromiso cristiano de World Vision, nos acompañó esta mañana para promover la campaña Si a ti te duele, a mí me mueve. Ya lo sabe, el ayuno solidario a partir del 20 de marzo, para que usted pueda unirse también en esta cadena de oración y usted empiece a inculcar el amor propio hacia sus hijos y el respeto hacia el prójimo. Quédese con nosotros, regresamos enseguida con más información actual. Somos Telediario al amanecer.